Bienvenidos a su canal Dar de Gracia. Una vez más, aquí estamos para predicar la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un tema acerca de cómo le llevan una mujer adúltera a Jesucristo y le dicen: Señor, ¿qué hacemos con ella? Pero todo esto lo hacían los judíos para tentar a Jesucristo y poder aprenderle. Y vamos a darle lectura, ahí está en Juan capítulo 8, del 1 en adelante. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos cómo en este pasaje los fariseos y los escribas, que eran gente bastante educada en lo que era el pueblo de Israel dentro de los judíos, ellos nada más se dedicaban a andar detrás de Jesús viendo a ver en qué podían ver lo que hacía mal para poder condenarlo, porque ya los tenía como que hartos de que les dijera: fariseos hipócritas, escribas hipócritas, porque hacen estas cosas y dejan de hacer las otras, y adoran estar en los primeros lugares en las fiestas, en las sinagogas. Jesús les decía sus verdades, a como ellos se lo merecían, porque ellos eran personas que se sentían superiores a todos los demás simplemente porque tenían un título, y eso los hacía sentirse soberbios. Y Jesús les decía: no te creas más que los demás, porque no eres. Y se dedicaban a andar viendo a ver en qué tentaban a Jesús, y encontraron a esta mujer en adulterio, y van y se la llevan a Jesús y le dicen: a ver, tú que sabes la ley, dinos qué vamos a hacer con esta mujer, porque la ley de Moisés dice que la apedreemos hasta la muerte. ¿Y tú qué dices que vamos a hacer? Jesús les dice en ese tiempo a ellos: bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo, porque la conciencia no les dejaba. Porque entonces ellos empezaron a pensar: bueno, yo tengo este pecado, el otro empezó a pensar: yo también tengo este, y qué tal si este hombre que se autoproclama Dios, porque ellos no creían que Jesús era Dios, de pronto y sí es, y me ve mi interior, ve mi pensamiento, conoce mi pasado, y va a decir: bueno, tú que arrojaste la piedra, ¿qué fue lo que hiciste hace 2 años con esto, o el mes pasado con esto? Tuvieron miedo, acusados de su propia conciencia, dice la palabra de Dios. Así que se fueron yendo uno por uno. Dice que los viejos eran los primeros que se fueron. Eran los que más sentían ellos el peso del pecado y de su conciencia, y se fueron. Y dice: y así, uno a uno, hasta los nuevos, hasta los más jóvenes. Ya cuando se fueron todos, Jesús, que estaba agachado, levanta la cabeza y le dice: mujer, ¿quién te condena? Y le dice la mujer: nadie. Dice: entonces vete. Y Jesús le da una orden: no peques más. Esa mujer ya estaba perdonada por Jesucristo. La única condición era: no vuelvas a hacer lo mismo otra vez. No vuelvas otra vez a adulterar, no vuelvas a meterte en los mismos problemas, porque ya Jesús ya le había perdonado y ya le había salvado la vida, porque esa gente la pensaba apedrear hasta matarla. Pero su misma conciencia de ellos los condenó, y ninguno entonces la acusó, y ninguno quiso aventarle una piedra. Jesús le dijo: entonces ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese fue un punto donde los escribas y los fariseos judíos querían tentar a Jesucristo. Y luego vamos a leer allí en donde dice en Juan capítulo 8, versículo 12, dice:
Y otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre, el que me envió, da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Y respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez vemos aquí en estos versículos bíblicos cómo Jesús estaba predicando ahí a los alrededores del templo, y la gente, los fariseos, los judíos, estaban ahí otra vez, tratando de tentarlo, tratando de preguntarle: ¿a poco? No me digas. Tratando de decir algo a lo que Jesús no tuviera una respuesta, pero Jesús siempre tenía respuesta para todo. Ellos no entendían que Jesús era Dios. Les decía: tú estás dando testimonio de ti mismo, tú no vale tu testimonio. Y Jesucristo le decía: mi testimonio vale, porque es el testimonio mío y el del que me envió a mi Padre. Decía: bueno, muéstranos a tu Padre quién es. Decían: si no me conoces a mí, tampoco conoces a mi Padre. Ya tanto tiempo que Jesús les había predicado, y ellos todavía insistían en desconocer a Jesús. Todavía, según ellos, no le conocían. Decía Jesucristo: si no me conoces a mí, tampoco conoces al que me envió. Pero otra vez allí estaban los judíos, los fariseos, los escribas, toda esa gente de la alta sociedad, de la alta élite, acusándole y acusándole y acusándole, viendo a ver en qué se equivocaba. Pero en Jesucristo no había error, no había equivocación, porque Él es Dios, había sido enviado por el Padre, y venía a mostrarnos al Padre, y venía a predicarnos a nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él no predicaba para Él mismo, Él sabía de dónde venía, como les dijo a ellos mismos. Y vemos ahí en el 8:21 donde dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, que le he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que ya habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vemos aquí cómo otra vez van estos judíos, escribas y fariseos, otra vez a preguntarle: ¿pero de qué estás hablando?, le decían. Ellos no alcanzaban a entender, porque no tenían un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. No tenían un corazón dispuesto a ver qué era lo que Jesús estaba diciendo, sino que estaban solamente oyéndolo para buscar a ver en qué error caía, no para ver en qué ellos eran llenos de Jesucristo, llenos de su palabra, en que ellos se beneficiaban. No, ellos buscaban
una equivocación, un error de Jesucristo. Por eso les dijo, ustedes no saben nada, no conocen nada. Les dice, yo lo que les vengo a hablar es lo que les vengo a hablar de lo que yo he visto del Padre, para que ustedes también vayan a donde yo voy. Dice, porque si no, no van a ir a donde yo voy. Y ellos decían, pues ¿a dónde vas? Que nosotros no podemos entrar. No les alcanzaba a entender que Jesús les decía, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Y en el mundo de donde Jesús venía, que era del cielo, no podían entrar estos fariseos mientras ellos no tuvieran un corazón dispuesto y arrepentido de todos sus pecados y que reconocieran que Jesucristo es Dios, porque Él vino y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie entra al cielo, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y ellos no alcanzaban a entender esto, sino que ellos andaban nada más viendo, déjame ver en qué lo agarro, en qué error lo agarro para decirle, te equivocaste en esto, y como te equivocaste, como somos nosotros de los superpoderosos de aquí, te vamos a arrestar y te vamos a matar. Pero no le encontraban error. Y así mismo Jesús dijo, ya después de tanto que habló, algunos de los judíos que estaban alrededor, que sí estaban poniendo atención, entendieron por fin qué era lo que estaba diciendo. Dice, y creyeron en él. Y Jesús entonces les dijo, si ustedes creen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, les estaba diciendo, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, me conocerán a mí, o sea, Jesucristo, que es la verdad, y yo los haré libre, o sea, Jesucristo, la verdad. Y todavía entonces le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Seguía alguna gente todavía sin entender y buscándole todavía errores. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les estaba diciendo, si tú eres pecador, eres esclavo de ese pecado. Si tú eres vicioso en el alcoholismo, por ejemplo, las drogas, eres esclavo de las drogas, eres esclavo del alcoholismo. Si tú eres vicioso en la pornografía, eres esclavo de la pornografía, porque no te deja hacer lo que tú quieres, no eres libre. Una persona libre es aquella que hace conscientemente y dentro de lo que son las normas de Dios lo que Él quiere. Sin embargo, no está atado a algo. Pero ¿cuánta gente está atada a algún vicio? No es libre. La gente que comete pecado, la gente que es mentirosa, por ejemplo, no pasa un solo día sin que dice 3 o 4 mentiras. Es esclavo de las mentiras. Así la gente que es adúltera, fornicaria, la gente que es de mucho ojo alegre, por ejemplo, hay hombres que les gusta andar con una mujer y con otra y tienen su esposa y le prometen que van a cambiar. No, sí voy a cambiar, dame otra oportunidad. Y no pueden cambiar porque son esclavos del adulterio, de la fornicación. Por eso Jesucristo le dice a este tipo de gente, a todos los que de alguna u otra manera son esclavos de algún tipo de pecado, les dice, si ustedes me conocen, serán verdaderamente libres. O sea que si tú vienes a los pies de Jesucristo ahorita mismo, no esperes a decir, cuando yo cambie, cuando yo deje de ser borracho, voy a ir a la iglesia. Dicen muchos, cuando yo deje de ser drogadicto, voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de ser prostituta, voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de ser adúltero, voy a ir a la iglesia. No, Jesucristo dice, conoce la verdad, o sea, conócele a Él. Y entonces serás verdaderamente libre. Dios es el único que te puede librar de esas cadenas de esclavitud y de pecado. Es el único. Nadie más te puede librar de eso. Hay asociaciones muy exitosas que ayudan a la gente a dejar de tomar, a la gente a dejar de ser gente muy agresiva. Por ejemplo, está lo de Neuróticos Anónimos, está lo de Alcohólicos Anónimos, que ayudan a la gente a decir un día más, en este día no beberé. Y ellos poco a poco van saliendo de ese tipo de adicción, poco a poco. Pero no crea que el 100% de esa gente tiene éxito. Muchos de ellos no tienen éxito en su lucha en contra de esa adicción, de ese pecado que los tiene esclavizados.
Solamente Jesucristo es el que te puede sacar de esa esclavitud, porque dice su palabra, Él rompe las cadenas del pecado y nos da la libertad. Los judíos estos le decían, nosotros jamás hemos sido esclavos, ¿cómo nos vas a decir que seremos libres? ¿Libres de qué si no somos esclavos? Y Jesús le dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y es lo mismo que Jesús nos dice ahorita en este tiempo. Todo aquel que comete pecado es esclavo de ese pecado. Si usted tiene ahorita algún tipo de ese pecado, de adicción, de lo que usted piense que lo está atando, ahorita es tiempo. Déjese de buscarle como estos fariseos y estos escribas que solamente cuando alguien les hablaba de Jesucristo, ellos decían, ay, para andar ahí en la iglesia con la falda larga y las greñas largas y la lengua larga también. No, yo no. O ven a alguien de su familia que está dentro del cristianismo y dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia para ser como aquella persona que dice que es cristiana. Y mira cómo es peor que uno. Luego uno busca qué error tiene la gente. Pero aquí el punto es que los fariseos veían a Jesucristo, que Jesucristo no cometió pecado y tampoco tenía error en sus palabras ni en sus actos, y le buscaban y le buscaban y le buscaban y nunca pudieron encontrarle. Aquí es al que nosotros debemos de poner nuestra mirada, en Jesucristo. Él no tiene pecado, Él no se equivoca y Él lo único que quiere es nuestra libertad, nuestra salvación y darnos vida eterna. No tenemos por qué fijarnos en otra gente que ya va a las iglesias y que usted piensa que es peor que el que no va. Y sí, muchas veces eso es cierto. Hay gente dentro de las iglesias que son peores que los que no van a la iglesia. Pero déjese de poner la mirada en eso, déjese de observar a ese tipo de gente. Ese tipo de gente va a ser juzgado por Dios y a lo mejor va a ser juzgado hasta más duro porque conocen la verdad. Preocúpese por usted en este punto en el que usted está. En este punto en el que usted dice, estoy harto de ser adicto al alcohol, estoy harto de ser adicto a las drogas, estoy harto de esta vida o harta de esta vida, de este tipo de vida que llevo en el cual no le veo salida. Preocúpese por eso. Y venga a los pies de Jesucristo, porque dice Jesucristo que el que a Él llega con un corazón constricto y humillado, Él no le echa fuera. Jesucristo no le va a echar fuera. A ver, ¿cómo es que va a llegar usted a los pies de Jesucristo? Es una pregunta que usted se puede hacer, pero ¿cómo voy yo a llegar a los pies de Jesucristo? O sea, tú hablas de que llega a los pies de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo para llegar a sus pies? Jesucristo está en todo lugar. Jesucristo no oye la oración del pecador, pero ¿sabe cuál oración sí oye? La del pecador que quiere arrepentirse. Y si usted es un pecador que sabe bien que usted es un pecador, y que anda en malos pasos y que a lo mejor anda haciendo malos tratos para tomar ventaja de otra gente o que a lo mejor usted es drogadicto y que está harto a lo mejor de vivir en las calles o de que su familia lo haya dejado, de cualquier tipo de circunstancia, Jesucristo está ahí donde usted esté. Ahí está Jesucristo. Donde usted esté, si usted vive allí, si está en su casa, ahí híncase donde esté. Si usted está en la calle, allí donde está en la calle. Donde quiera que usted esté, ahí está. No tenemos que ir a un lugar especial para que Jesucristo nos perdone nuestros pecados. Ahí donde esté usted hable con Jesucristo y dígale, Señor Jesucristo, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. Vengo aquí a sus pies, le pido que entre en mi corazón. Le reconozco como mi único Señor, como mi único Dios. Y entonces ahí es cuando Jesucristo, dice la palabra de Dios, le perdona todos sus pecados. Si usted se arrepintió de corazón y no vuelve a pecar más, como le dijo a esta mujer que fue llevada y sorprendida en adulterio, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Ahí es cuando se nos da la fortaleza. Ahí es cuando se nos quita una venda de los ojos y es cuando empezamos a ver en realidad quién somos, por qué, a tener consideración de otras gentes, a tener amor propio y amor para los demás, porque Dios es amor y ese mismo amor Él nos lo pasa a nosotros. Usted que es una persona fría, sin sentimientos, que no ama ni a su padre ni a su madre, que no ama ni al perro de su casa, Dios entonces le da amor para que usted tenga, y como usted se sobrellena de amor en su corazón, sale y brota ese amor y entonces usted ya ve con compasión a la gente, ve con amor a la gente, trata de ayudar a la gente.
Trata de ser un buen padre, no quiere ver sufrir a sus hijos. Trata de ser una buena madre. Trata de ser una buena hija, una buena hermana, un buen hermano. Todo eso, todo a su alrededor cambia. No espere usted que la gente que está a su alrededor cambie. Ya cuando vean ellos un cambio en usted, es cuando ellos también van a cambiar. Porque nosotros predicamos la palabra de Dios a veces sin siquiera abrir la boca. Solamente con que la gente vea nuestros actos, nuestras acciones. Con que ellos vean, ay, mira cómo ha cambiado antes era drogadicto y ahora se pone su camisita planchada y se va para la iglesia. Y anda viendo, a ver cómo él sale adelante y ayuda a otros a salir de cómo estaba él, de sus adicciones, de sus pecados. Eso es lo que Dios busca de nosotros, una persona útil, un ser útil, no un ser inútil que no hace nada, que sabe bien que está en pecado, que sabe bien que está caído, que está en una adicción, que está esclavo, como dice Jesucristo aquí, les dijo a los judíos, que son esclavos del pecado y no hace nada por salir de eso. Yo le quiero decir en este día, salga de eso. Todos en algún momento hemos estado metidos en algún tipo de esclavitud, en la soberbia, en el mal humor, en cuánta cosa hay. Cualquier tipo de cosa. Jesucristo nos perdona y nos ayuda a salir de ese pozo. ¿Y sabe cuál es la única condición? Que le aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Y dice que echemos las cargas sobre Él, que no son para Él, nuestras cargas no son pesadas. Para nosotros sí son pesadas, pero para Él no. Para Dios no hay un problema que no tenga solución. ¿Y sabe qué? A cambio de esto, Jesucristo le ofrece la vida eterna. Le ofrece salvación. No podemos pedir más, nos ofrece libertad. Estos fariseos y estos judíos no entendieron qué era lo que Él les estaba diciendo, que Él era la libertad, que Él era lo que los iba a hacer libres, que sin Él ellos estaban condenados al infierno. Pero no, ellos al contrario, buscaban y rebuscaban a ver en qué se equivoca, a ver en qué se equivoca. Así hay mucha gente que oye personas predicando y dicen, se equivocó en esto. Ay, mira, dijo mal esto. No te enfoques en eso. Enfócate en la palabra que está diciendo esa persona, en lo que está leyendo de la Biblia, en lo que está hablando de la Biblia, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice la Biblia que cuando uno la oye no vuelve a Dios vacía, siempre te retumba en la cabeza. Siempre. Y llega un momento en que tú quieres saber más y más y más, aunque no lo quieras aceptar. Pero es Dios que te está ofreciendo salvación, libertad y vida eterna. Así que si en este día tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo te invito a que lo hagas. Si tú quieres ser verdaderamente libre y quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo y quieres la vida eterna, aquí está. Hoy es día de salvación. Jesucristo hoy en este día te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? Acéptame en tu corazón. Y para eso vamos a orar. Ahí donde usted esté, usted puede orar y entregarle a Dios sus cargas y aceptarle. Y vamos a orar. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pido que perdone mis pecados. Le pido, Señor, que entre en mi corazón y le reconozco como mi único y suficiente Salvador y Libertador y Dios. Le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo usted la merece. Señor, le pido que me ayude y que me saque de esa esclavitud de vicios donde estoy metido, de esa esclavitud de soberbia, de cualquier pecado, Señor, que yo tenga. Le pido que me libre, Señor, de todo eso y que sea yo verdaderamente libre, Señor, como usted dijo a estos fariseos y a estos escribas judíos. Le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, como siempre les digo, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo por un pecador más que se arrepiente, por un pecador más que es libre, por un pecador más que Jesús ha libertado y ha roto esas cadenas. Y dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Le damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en este día. Y bienvenidos a su canal Dar de Gracia y nos vemos en la próxima.